quiero hablarles sobre los 3 niveles de fe, porque creo que Dios va a hacer algo grande contigo hoy para conectarte con lo que vas a recibir el próximo domingo. Amén. Según la Biblia, existen 3 niveles de fe y el primero se llama poca fe. Jesús lo bautizó de esa manera. Esta es una fe inconstante que se caracteriza por manifestar duda, por manifestar desesperanza e incertidumbre en los momentos en donde Él requiere que tú y yo tengamos certeza. En este nivel de fe decimos algo como: yo sé que Dios puede hacer algo grande en mi vida, yo sé que Dios es grande, pero no estoy seguro, no estoy convencido de que pueda hacerlo. Existen muchos pasajes bíblicos en donde Jesucristo mencionó la poca fe de la gente, especialmente de algunos de sus discípulos. En Mateo capítulo 6, versículo 30 al 32, la Biblia dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro de que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos, porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Si a esta altura de la vida a usted todavía le preocupa el futuro, le preocupa si tendrá o no para cubrir sus necesidades, si a esta altura de la vida usted le preocupan las cosas de este mundo, significa que usted es una persona con muy poca fe. Es una persona bíblicamente hablando incrédula. Pastor, ¿por qué? Porque todavía no comprende que usted tiene no un Dios, sino un Padre celestial que cuida de usted. En el griego, la expresión poca fe es oligospistos y significa una fe que carece de confianza o que confía muy poco. Solo en el Evangelio de Mateo esta expresión aparece 3 veces, haciendo referencia a la poca fe que muchas veces manifestaban los discípulos de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 8, versículos 23 al 27, la Escritura dice: y luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Y de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Dígale al lado: Jesús dormía. Y los discípulos fueron a despertarlo: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Y el versículo 26 dice: ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Y los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Cuando tenemos poca fe, se sabe que el miedo te controla. El temor es uno de los síntomas más representativos de la incredulidad. Cuando usted camina con miedo en la vida de que algo le va a pasar a usted o que algo le va a pasar a su familia, o que de alguna manera el temor constante lo paraliza, el terror nocturno del que habla el Salmo 91, eso es incredulidad. Las personas que constantemente temen a sus circunstancias presentes o que algo en específico les genera ansiedad por el futuro, que constantemente están pensando y racionalizando con miedo a lo que está por venir, bíblicamente hablando, eso es tener poca fe. Y yo les hago una pregunta a todos los que me escuchan aquí y en transmisión: ¿en serio ustedes creen que Jesús iba a permitir que los discípulos se ahogaran? Y entonces, ¿por qué crees que te va a dejar ahogar a ti? Y te lo digo porque a veces sabes que Dios es real, haces el devocional, lees la Biblia, pero aún así vives con una sensación de ahogo, como si algo malo hubiera a pasar, como si el barco de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia se fuera a hundir. A eso es cuando me refiero poca fe, porque cuando alguien confía plenamente en el Señor, tiene paz. El Señor está contigo. A veces Jesús se duerme en la barca, pero no significa
que Él no esté ahí. Te duerme porque a veces sientes que no te escucha o sientes que hace silencio. Pero si Jesús está en la barca, no importa lo que esté pasando, tú vas a sobrevivir. No importa el problema, no importa la enfermedad, no importa la división, no importa el conflicto. Para los que creen, Dios puede hacer un gran milagro. Y yo quiero decirle hoy a alguien, no importa la tempestad de tu vida, Jesús está allí. Y esas olas y ese mar y ese viento no van a poder destruir lo que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Puede usted tocar al del lado y decirle, Dios mismo cuida de ti. Entonces, no debemos angustiarnos. Lo que Dios quiere que usted haga en esta mañana es que tomes todo lo que te está generando ansiedad y simplemente lo pongas en sus manos. Yo lo he dicho una y otra vez desde este púlpito, uno no recibe lo que quiere, uno recibe lo que puede creer. Por mucho que usted llore, por mucho que usted se afane, por mucho de que usted trabaje, usted no puede garantizar su futuro. Lo único que puede garantizar su futuro es el Señor Dios Todopoderoso. Y muchos cristianos se frustran, y esta es una de las razones por las que muchos cristianos no reciben milagros. ¿Por qué? Porque vienen todos los domingos a la iglesia, leen la Biblia todos los días, pero cuando se trata de creer no pasan la prueba. Cuando enfrentan las tormentas de la vida de lunes a sábado, que vivimos en una completa realidad en nuestros hogares, en nuestro trabajo, con pruebas, con dificultades, cuando llega el momento de creer, no lo hacen. Y entran en pánico y se asustan. Porque el otro dijo esto, porque el médico dijo esto, porque los expertos dijeron esto. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Si realmente crees en Dios, no va a haber miedo, no va a haber temor, porque tú estás convencido que el Señor va a hacer algo grande en tu vida. El temor nos roba la paz. Y cuando no hay paz, hasta el sueño se pierde. Y yo te pregunto, ¿qué estaba haciendo Jesús mientras sucedía la tormenta? Hay un factor biológico cuando la mamá o el papá abrazan a su hijo o a su niña. Hay algo que se llama oxitocina que se libera cuando hay un vínculo de apego emocional. Y lo puntual de la oxitocina es relajar tanto el cuerpo que produce sueño. Por eso tu hijo, tu hija, cuando se arrecuesta a tus brazos, se duerme. Por eso para ellos es mucho más fácil que dormirse entre tus brazos que dormirse por ellos mismos en la cama. Porque ese apego físico, ese contacto de mi papá que me está cargando, de mi mamá que me está cargando, le dice a mi cerebro, descansa, porque todo está bien. Y Jesús estaba durmiendo en medio de una tormenta, liberando oxitocina, confiado de que Él no se iba a ahogar, porque su Padre Celestial cuidaba de Él. Y hay algo importante que tenemos que entender. Si en medio de la dificultad lo que hacemos es dejar de dormir, significa que no hemos creído como deberíamos creer. Si dejamos de estar en paz y la ansiedad nos controla y la angustia nos controla, ¿cómo Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas? Este es un mes de milagros. Mayo es un mes de milagros. Pero yo nunca he visto una persona afanada recibiendo uno. Yo nunca he visto una persona en angustia recibiendo un milagro. La gente puede estar llorando, pero con fe. Y así se recibe. Dios no se manipula con las lágrimas. Si Dios lo manipulara en tus lágrimas o lo manipulara en las emociones, todo el mundo recibiera un milagro todos los días. Dios no es como tú, que ve al pordiosero en la calle y dice, ay, pobrecito. No, porque Dios sí sabe si se lo está inventando o no. Dios conoce la motivación del hombre, conoce el corazón del hombre.
Por mucho que llores, tus lágrimas no van a conmover a Dios. Lo único que conmueve a Dios bíblicamente es la fe. Porque uno puede llorar por miedo y llorar con fe, creyendo que lo que Dios me ha prometido va a suceder en el nombre de Jesús. Mateo 16, versículos 5 al 8 dice: más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Y al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Y Jesús supo lo que hablaban. Así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? La poca fe te hace discutir por lo que no tienes. Voy a decir eso otra vez. La poca fe te hace discutir por lo que no tienes. La gente que siempre está en función de lo material, de lo tangible, esa es gente con poca fe. Y quiero que entiendan esto con mucha atención. La incredulidad se viste de amor al dinero. Pastor, ¿cómo así? No debemos trabajar. No, yo tengo una academia financiera, la hice yo mismo para enseñarle a la gente a producir. Nadie trabaja más que yo produzco, yo sé lo que es importante hacer dinero, sí, pero no lo hago por presión, lo hago porque amo mi trabajo, no lo hago porque quiera más dinero, porque aquí donde me ven estoy completamente seguro que yo voy a terminar muy bien, pero no porque mi trabajo me lo garantice, sino porque tengo un Padre Celestial que me ha dado muchas promesas y que sé que lo va a hacer. El problema es cuando tú pones por encima de la fe, por encima de lo que sabes que Dios puede hacer por ti, tu actividad. Y si su merced mañana se enferma, ¿qué va a hacer? ¿Usted quiere comprobar cuánta fe tiene? Mira tu actitud y tu reacción cuando no tienes plata. Y yo lo pregunto porque yo sé que mucha gente cambia de actitud cuando la quincena se le demora un día o 2 días o se la retrasan. Otros se enojan como los discípulos que empiezan a discutir. Oye, no trajimos pan, eso es culpa tuya, Pedro. El pan era tu responsabilidad, Juan, Mateo, tata. Y Jesús viéndolos discutir. Y yo imagino a él pensando: esta gente no sabe que yo hago salir pan del agua. Como que a Pedro se le olvidó que yo le dije que tirara las redes a la derecha y todos los peces del lago vinieron. Aquí mismo podemos formar una zarapa de pescado con pan. Pero tú dices creer y aún así se preocupa. Y esa es la gente que nunca va a recibir un milagro financiero. Porque para uno recibir un milagro financiero tiene que aprender a sembrar. Tiene que aprender a dar. Y para uno aprender a dar, se tiene que descoyuntar del amor a la plata. Y decir: Señor, esto es para tu reino. Yo sé que tú me devuelves y me bendices. El punto, mis amados hermanos, que quiero llevarles el día de hoy es que el nivel de poca fe ofende a Dios e imposibilita que recibamos respuesta a nuestras oraciones. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Toque el de al lado y dígale: sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces usted debe entender que cada vez que usted manifiesta poca fe, usted está desagradando a Dios. Cada vez que usted se preocupa, que se desespera, que se angustia, cada vez que usted le permite al temor o a la ansiedad controlar sus pensamientos y sus emociones, lo que usted está haciendo es poniendo en duda la existencia de un Dios que ya te dio una palabra y una promesa. Todo el que se acerque a Dios debe creer que Él existe.
Y no solo eso, sino que debe creer que Él tiene el poder para recompensar nuestra fe sincera. Aleluya. Yo creo que Dios va a recompensar la fe de toda persona enferma que vaya el próximo domingo, y a todas Dios las va a sanar. Y si usted tiene fe, va a recibir la suya también, va a recibir su milagro, va a recibir visitación, su matrimonio, su empresa, su ministerio. Es cuestión de fe. Por eso en Santiago 1 del 6 al 7 dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Versículo 7 dice: esas personas no deberían esperar nada del Señor. Pastor, ¿por qué será que yo oro y no pasa nada? Vea, pues, se lo dedico. Mientras usted ore con duda y mientras orando pensando en cómo va a resolver después de la oración, no debería usted esperar nada del Señor. Hay milagros que nunca pasan por la falta de fe. Jesús lo vivió en persona. Si te lees todo Marcos capítulo 6, voy a leer solo el versículo 5 al 6, dice: y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Ahora, piensen en esto por un momento. Que Dios no pueda hacer algo es algo impresionante, porque la Biblia dice que Él todo lo puede hacer. O sea, por poder de Dios no es por falta de fe. En su tierra natal, Nazaret, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Dice, estaba asombrado de su incredulidad. Y yo a veces me pregunto, ¿será que Jesús cuando te mira se asombra, pero de la falta de fe que usted tiene? Jesús dice: wow, qué incrédula. Wow, qué incrédula. Los creyentes que no se conforman con vivir con duda, con ansiedad o con temor. Es una fe que está basada únicamente en la palabra de Dios y no necesita prueba, no necesita confirmación, sino solo si la Biblia lo dice. Esta fe se enfoca en Jesús, se enfoca en Dios y no en las dificultades. Además, esta fe está dispuesta a creer sin importar cuán difícil sean las circunstancias, porque entiende que la soberanía de nuestro Dios es mucho mayor que cualquier prueba o adversidad que nosotros enfrentemos. La gente que posee una gran fe está plenamente convencida de que nuestro Dios es poderoso para cumplir lo que prometió. Esta es la fe que tenía Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 20 al 21 dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Usted podría decirle al de al lado: siempre creyó. ¿Cuál es el problema nuestro? Que no siempre creemos. Pero Abraham siempre creyó. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Abraham, versículo 21, estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Aleluya. Para los que no saben quién era Abraham, se trata de un hombre que por 25 años le creyó a Dios que le iba a dar un hijo. Y cuando tenía 100 años y su esposa 90, Dios se lo dio. Y durante todo ese tiempo, dice, nunca dudó de la promesa. Así que si tú a Abraham le preguntas: Abraham, ¿y el tema de tu hijo? Ya eso está hecho. Abraham, pero tiene 100 años, ¿y qué? Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Eso es impresionante. Como la mujer del flujo de sangre, ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Ella no le importó su condición. Ella se lanzó a la calle enfrentando el hecho de que era una mujer rechazada por la sociedad. Pero ella sabía que solo si tocaba ese manto, regresaba a su casa con su milagro. En Marcos 10:46 dice: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad,
una gran multitud lo siguió. Y un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate. Le gritaban muchos, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. La fe grita. La fe grita. Y aun cuando te quieren callar, ella sigue diciendo: Dios va a hacer algo grande conmigo. Dios va a hacer algo con mi empresa. Dios va a hacer algo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Yo lo sigo creyendo. Y cuando Jesús lo oyó, porque hay que gritar lo suficiente con fe hasta que Jesús lo escuche a uno, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego y le dijeron: anímate, vamos, Jesús te llama. Los mismos que critican y le dicen a uno que se calle son los mismos que lo aplauden cuando el Señor empieza a hacer su milagro. Y Bartimeo echó a un lado su abrigo. Esto es poderoso. El abrigo era algo muy importante porque él vivía ahí en esa condición de mendigo. Cuando Bartimeo se quita el abrigo, lo que está diciendo es: ya no lo necesito. Ya me llamó, de aquí me voy sano en el nombre de Jesús. La fe se anticipa. La fe dice: esto ya no lo necesito, pero todavía no te han sanado, pero ya Jesús me llamó. Y si Jesús me llama, me va a sanar. Dice: se levantó de un salto, se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. ¿No te parece impresionante que ningún milagro Jesús haya dicho: yo te sané, sino tu fe te ha sanado? Yo no te sané, te sanó tu fe. ¿No te parece eso impresionante? Entonces, ¿por qué no me pasan cosas? Porque tal vez su fe no lo ha logrado. Si la fe te sana, la fe te prospera. La fe te hace libre de cualquier adicción. Es tu fe. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Cuando posees una gran fe, no te rindes. Cuando posees una gran fe, no te rindes. En el primer nivel, las personas se afanan. Con poca fe, la gente se enoja cuando no reciben lo que esperan. Incluso se desaniman, se apartan de Dios. Pero aquellos que se encuentran en el nivel de gran fe no retroceden jamás. Y cada vez que Jesús se topaba con esta clase de fe, su corazón se alegraba. ¿Usted quiere alegrar el corazón de Jesús? Créale en grande. Voy a repetir eso. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga grandemente en su vida? ¿Cuántos quieren que este año termine con una doble bendición, con una doble gracia, verdad? Sorprenda a Jesús. Sáquele una sonrisa al Señor. Pastor, ¿cómo se hace eso? Creyendo. Solamente eso, creyéndole. En Mateo 8:10, después de Jesús escuchar hablar al centurión romano, las escrituras dicen: y al oírlo, Mateo 8:10, al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que le seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Qué lindo es que el Señor, escuche esto, se asombre, pero no de tu falta de fe, sino de la fe grande que tienes. Y yo declaro que Dios se va a asombrar de la fe que tiene Centro Cristiano Destino, por creerle por cosas grandes, y nos va a bendecir por ello. Dijo: en toda Israel no he visto una fe así. Esta es la fe que dice: una palabra es suficiente. Una sola palabra es suficiente. Pero el tercer nivel de fe es lo que se conoce como la fe perfecta. Esta es la fe que descansa plenamente en la palabra de Dios. Esta es la fe que confiesa: yo no solo sé que Dios puede hacerlo, yo sé que Él ya lo hizo en el nombre de Jesús. La persona que tiene este nivel de fe ya tiene lo que pide incluso antes de pedirlo, pues su vida está basada completamente en lo que las Escrituras dicen. En Mateo 21:22, Jesús nos prometió lo siguiente. Mateo 21:22 dice:
Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si tienen fe, la recibirán. No dice por algunas cosas, por cualquier cosa. Pastor, ¿será que Dios puede hacer esto en mi vida? ¿Será que Dios puede hacer esto en mi mente, en mis emociones, en mi área sexual? ¿Será que Dios puede hacer esto en mi casa? ¿Será que Dios me puede volver a levantar? ¿Será que Dios me puede bendecir? Usted, si puede orar con fe, puede recibir cualquier cosa. Si puedes creerlo, lo vas a recibir. Me encanta cuando Jesús resucita a Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 41 al 42. Y quiero invitarte a que te pongas de pie. La Biblia dice que antes de que Lázaro saliera de su tumba, recuerden que Lázaro estuvo 4 días enterrado, muerto. Recuerden que en aquellos días no había formol. La gente se podría, normal, ¿no? Pues los egipcios aprendieron a embalsamar. Los judíos te revestían con un lino bien chévere, blanco, puro, te echaban aceites aromáticos, flores, demás cosas. Pero ya tenía 4 días. Y la conversación entre Jesús y Marta, su hermana mayor, es magistral. Porque Jesús llegó y dijo, ábranme la tumba, por favor. ¿Me haces el favor y me arrojas la piedra? Y que decía Marta, Señor, no. Señor, lleva 4 días. Ya huele ya. Está podrido. Y Jesús, Marta, ¿me puedes mover la bendita piedra? Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees lo que digo? Sí, Señor, yo sé. Pero yo sé que eso es cuando vuelvas a venir en tu segunda venida. Y le dijo, no, corroncha. No, así no dice. Le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Tu momento es ahora, Marta. Aquí estoy, pero tienes que creer. Perdón, ¿Jesús podía mover la piedra con su poder? ¿Podía o no podía? ¿Quién le quitó la piedra a Jesús cuando él resucitó? La Biblia dice que cuando él resucitó la piedra se estalló. Él podía hacerlo. Pero cuando se trata de ti, eres tú quien mueve la piedra. Y para eso no necesitas fe. Yo moviendo la piedra, 4 días de muerto, ¿qué tal que no resucite? Pero si no se mueve la piedra, ¿cómo Jesús va a hacer un milagro? Hay piedras que se tienen que mover en fe. Pero pastor, es que eso es impensable que suceda. Ese es tu problema. Y Jesús, de pie frente a tu tumba, frente a lo que está muerto en tu vida, frente a lo que quieres resucitar, tratando de hacer un milagro, y usted no lo deja. Pastor, ¿por qué? Porque no me atrevo. ¿Sabes qué es creer? Asumir riesgos. Pero usted puede hacer 2 cosas. O deja la bendita piedra ahí para toda la vida y nunca se da cuenta de lo que dice la Biblia. O se atreve y ve con sus ojos la gloria de Dios. Todo el tiempo me preguntan, pastor, ¿usted por qué hace eso? ¿Y qué tal que no pase nada? Y yo siempre respondo, ¿y si sí pasa? Yo no necesito que alguien venga a ungirme, a decirme, Dios te dice, ahora hijo mío, tienes el poder para hacer los milagros. No necesito tener poder para hacer los milagros. Lo único que necesito es tener fe que Dios los puede hacer, porque al final no los hago yo, los hace el Señor. El problema es que usted no quita la piedra. ¿Y qué tal que Dios resucite lo que tenga que resucitar? ¿Qué tal que Dios pueda hacer algo tremendo mañana? Pero ¿qué riesgo está asumiendo para eso? Incluso para invitar a alguien te toca asumir riesgo. Mira, Dios va a hacer algo grande en tu vida, porque uno lo tiene que hacer es invitando con fe, ¿no? Está enfermo la persona, está enferma la persona, te voy a llevar
porque Dios va a hacer algo grande contigo. Eso es fe. Pero llevar a una persona con incredulidad, Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 12 al 13, les digo la verdad, todo el que cree en mí, todo el que cree en mí, hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Pueden pedir por cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Si lo puedes creer, lo que Jesús hizo, usted también lo puede hacer. Si lo puede creer, lo que Jesús hizo hace 2000 años, lo puede hacer contigo esta semana en el nombre de Jesús. Aquí, si alguien tiene fe conmigo en esta mañana, levante sus manos y diga: Padre, yo decido creer y hoy te pido perdón por mi incredulidad. Diga eso fuerte, diga: Señor, te pido perdón por mi duda, te pido perdón por mi incertidumbre, por mi miedo, por el temor. Te pido perdón por la ansiedad, por la frustración, porque teniendo a un Dios grande todavía me asustan cosas. Teniendo a un Dios grande todavía me entra la ansiedad, la preocupadera, la pensadera. Pero hoy, en el nombre de Jesús, alguien tiene que levantar sus manos y decir: hoy renuncio a la incredulidad, hoy renuncio a la duda. Alguien tiene que decir: hoy renuncio al temor, hoy renuncio en el nombre de Jesús a la división, hoy renuncio a la falta de fe, y hoy levanto mis manos para creer que Dios puede hacer algo grande. Alguien tiene que levantar sus manos en esta mañana y decirlo: Dios puede hacer algo grande, para Él no hay nada imposible. Aleluya. Y yo estoy creyendo por el poder de la palabra que aunque no lo veo, yo lo creo, que aunque no lo sienta, yo lo creo. Levanta tus manos, dile: Cristo, Cristo, aleluya, Cristo, oh Cristo, oh Cristo, Cristo, aleluya, oh Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, tu presencia me sanó. ¿Alguien tiene fe conmigo de que Dios puede hacer algo grande? Entonces atrévase en grande. No minimice al Dios que usted tiene. El Dios que usted tiene puede hacer la diferencia. Tan solo cree. Y hoy le pido al Espíritu de Dios que en esta semana aumente tu fe, porque el próximo domingo puede ser el día más espectacular de tu vida, el día donde podrás ver con tus propios ojos la gloria de Dios en tu vida. Te pido que en esta semana el Señor aumente tu fe con su palabra, para que puedas creer por lo que nunca antes habías creído, porque al final no es lo que un hombre dice, es lo que Dios en su palabra nos promete. Cuando 2 o 3 se reúnen en cualquier lugar del mundo para creer que Dios puede hacer algo, los cielos se abren de manera sobrenatural, y Él lo hace por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús.